Bienvenidos a tu cultura. La imaginación activa de Carl Gustav Jung hacia una nueva conciencia ético-psicológica del mundo. Federico de Luca Comandini. Sentido y conciencia. Al final de un largo camino de civilización, la humanidad ya ha consolidado una posición de predominio absoluto respecto al propio universo-mundo, pero los problemas que quedan en suspenso no son de poca monta. Al dominio de la especie, llevado a cabo sobre la base técnica, fuertemente dirigida en sentido extravertido respecto del contexto socioambiental, no corresponde una conciencia interior adecuada. Demasiado grave es el desequilibrio entre la fuerza de decisión acumulada por el hombre en relación con el mundo externo y la sustancial incapacidad de referirse a la propia naturaleza íntima. Hay un salto que se manifiesta en cada nivel de la condición humana como debilidad ética. Bajo cada perfil social, político y ambiental, en el ámbito científico y cultural, religioso y espiritual, en todas partes la cuestión ética surge como emergencia primaria del mundo actual. A pesar de ello, sin embargo, el horizonte del debate a este respecto es desconsoladoramente plano, las aproximaciones ideológicas aparecen estériles, las profecías nihilísticas parecen cumplirse. Es difícil apartar la mirada de este escenario oscuro, aparentemente sin salida, semejante a un televisor siempre encendido que anestesia la atención con su gran vacío. Separándose de este círculo vicioso de pasividad e impotencia, la psicología analítica profunda permite lograr una perspectiva al dirigir la mirada a donde la desorientación del mundo actual tiene su origen, la constitución interna del ser humano. Particularmente la concepción y la práctica de la psicología del inconsciente promovida por Carl Gustav Jung permite mirar a través de la crisis de visión que sufre la humanidad y permite, además, la experimentación de nuevas formas de conciencia sobre el plano ético y cognoscitivo. En efecto, respecto a otras orientaciones psicoanalíticas, con las cuales, a partir del paradigma histórico de Freud comparte las finalidades básicas de la psicoterapia. La visión junguiana se distingue por el énfasis con el cual pone en el centro de la propia investigación la experiencia de sentido y la transformación de la conciencia. Para Jung, la actitud analítica de la mente responde solo a un primer escalón del proceso psicológico. Constituye una premisa básica para cualquier desarrollo futuro, dirigida como está a reducir los síntomas de la perturbación y a promover una mejor adaptación completa en el reequilibrio de la relación entre los componentes conscientes e inconscientes de la personalidad. Pero, mientras que los objetivos concernientes a la tutela de la salud y al reordenamiento esencial sean logrados satisfactoriamente, donde para otros termina la tarea terapéutica, entendida en su acepción ordinaria, para Jung comienza el verdadero y propio camino de la individuación psicológica. El incremento de conciencia y la integración de lo inconsciente representan una obra inagotable a la cual siempre será necesario perseguir, pero, aun cuando sea muy amplia la visión que se logre de tal modo, aun cuando sea excelente la educación psicológica que se alcance en el cuadro de la construcción yoica, por ello no deja de aparecer el gran problema de cómo relacionarse con la raíz inconsciente de la personalidad humana, a la cual en el fondo quedan vinculados tanto el destino de cada individuo como el de toda la especie. La raíz vital del hombre es propiamente inconsciente por naturaleza, no por un defecto que se resuelva por construcción. Es instinto psíquico que inspira la enorme tensión proyectiva propia de la especie humana. Por ello, tal raíz vital es irreductible a los términos de la conciencia yoica que, en su actual configuración antinómica, busca vanamente enjaularla. Representa más bien el potencial creativo de entre los fenómenos de la conciencia, actuando, cual matriz arquetípica, sobre la compleja capacidad proyectiva de la psique humana. Con la idea de inconsciente colectivo, distinto del nivel personal biográfico, Jung pone al centro del opus psicológico la tarea de dar forma a un tipo distinto de relación con el fundamento psíquico, más allá de las pretendidas racionalizaciones que intentan sujetarlo a las razones del yo. Si en el fondo de la psique, en analogía con la raíz animal biológica, el ser humano es por su naturaleza inconsciente, si la dimensión arquetípica de la mente no podrá jamás traducirse en los términos del consciente, la mente humana deberá aprender a inspirarse ahí, más que obstinarse a poseerla, deberá responder a la tarea de relacionarse con ella creativamente configurando un nuevo sentido de conciencia. La noción corriente de conciencia yoica queda anclada al mito heroico de la conquista. Mira lo inconsciente como terreno predatorio y, en definitiva,
lo concibe solo como límite negativo de las propias ambiciones de control. El espíritu occidental, especialista en la vocación omnipotente del yo, es invitado por Jung a abrazar perspectivas distintas ya presentes en otros contextos culturales. La misma historia de la psicología analítica profunda refleja este pasaje crucial. No fue Freud, el gran iniciador, quien sintetizara el sentido de su obra con el lema de sabor imperialista que dice: allí donde está el ello deberá estar el yo. El lema de Jung suena distinto, como metáfora de eros y sentimiento. Entre consciente e inconsciente debemos servirnos del mysterium coniunctionis. En la visión junguiana, la investigación y la práctica terapéutica dirigidas a los fenómenos del inconsciente psíquico relevan como la conciencia del yo no debe ser entendida como fin absoluto sino únicamente como medio, aunque sea precioso, para acercarse a una meta más elevada. La tarea de dar forma y vida a una actitud psicológica de la mente que abrace el conjunto de la personalidad psicológica, incluyendo tanto aquello que actualmente se define como consciente, como también aquello otro que se nos aparece como manifestación de lo inconsciente. Esta meta coincide con la transformación de la conciencia en sentido simbólico. Se trata de tener la experiencia de un plano de encuentro entre los opuestos en el cual puedan concurrir tanto las características de gestión del yo como las inspiraciones originarias de nuestro instinto psíquico. Un plano de conciencia conformado por imágenes, imaginal, ni unilateralmente consciente ni tampoco inconsciente, ni más concreto que psíquico, al cual concurran, con disposición abierta a la sincronicidad, tanto las finalidades del yo como las mociones ordenadoras de la naturaleza inconsciente. Punto. En esta perspectiva se coloca el método junguiano de la imaginación activa que, de parte del proceso psicológico terapéutico, representa para quien se dedica a ello un laboratorio personal que tiende a la individuación psicológica. A partir de ello, en diálogo imaginativo entre el yo y las figuras del inconsciente en la trama de los recorridos individuales, toma forma y fuerza una nueva actitud ética y cognoscitiva capaz de franquear el umbral de la depresión constelada en la conciencia colectiva. En este trabajo propondremos una descripción del método imaginativo evidenciando su articulación respecto a los puntos clave del proceso psicológico analítico junguiano. En el entretanto, es válido hacer un bosquejo que pretende sugerir una primera idea de cómo el cuidado de la dimensión psíquica de la relación humana puede contribuir a destrabar el impasse ideológico de nuestro tiempo. En efecto, la responsabilidad ética, de la cual el mundo contemporáneo tiene una necesidad desesperada, naufraga siempre en la antinomia yoica entre omnipotencia e impotencia. El yo, tanto en el escenario colectivo como en lo pequeño de cada caso individual, está sobrecargado en modo inflacionario y veleidoso de responsabilidad. El yo pretende ser el dueño del mundo e infaliblemente se muestra inferior a la tarea, la cual se revela como inatendible. No es la conciencia solipsística del yo la que puede decidir por el mundo. Por el contrario, aprendiendo a dialogar con las voces de la naturaleza inconsciente como ocurre con los sueños pero también en condición de vigilia, la conciencia humana puede ganar atendibilidad y mesura en relación con los otros y con lo otro. Si frente a los problemas y misterios de la vida somos capaces de interrogarnos y responder con toda nuestra realidad, expresando aunque solo sea por aproximaciones, una conciencia del conjunto consciente e inconsciente, quizá, entonces, seremos capaces de una relación más válida y sana con la realidad del mundo de la cual el ser humano se ha puesto como guía. El mundo contemporáneo tiene, como nunca, necesidad de una guía prudente, de un conductor que no esté borracho y de pasajeros que estén más atentos al paisaje. Imaginación activa. Considerado de manera general, el método imaginativo, introducido por C.G. Jung, pertenece a la esfera espiritual de la meditación de la cual puede ser tomado como una variante específica. En larga medida, en efecto, el procedimiento vuelve a proponer paisajes típicos presentes en las más antiguas tradiciones como el vaciamiento de la conciencia, la actitud de receptividad y de concentración de la mente, la atención ritual, la objetivación, etc. Sin embargo, respecto a tal fondo común, la imaginación activa junguiana se diferencia por la cualidad psicológica de relaciones con la imagen que introduce. El método no se limita a dejar surgir lo inconsciente o, como se le quiera denominar, al evento interior que trasciende la ordinaria percepción de la realidad. Respecto a aquello que se experimenta reclama también que se tome posición activa, suscitando una suerte de confrontación ética con la imagen.
Para comprender mejor la cuestión y antes de entrar más a fondo en el mérito del proceso imaginativo es necesario dar un paso atrás y reconectarnos con algunos puntos que identifican a la psicología analítica profunda sobre cuya base se apoya la posibilidad de la imaginación activa. Esta última, en efecto, ni siquiera es concebible fuera del contexto en el que se origina. Más aún representa, en el contexto del análisis psicológico junguiano, el fruto más específico en torno al camino que recorre la individuación psicológica. Preguntémonos, entonces, ¿qué caracteriza esencialmente la modalidad de relación con la psique introducida por C.G. Jung, tanto a nivel terapéutico como, en sentido más amplio, como tendencia individuadora? Como se apuntaban las condiciones iniciales, la perspectiva junguiana se refiere a la transformación de la conciencia en sentido simbólico. Más allá de la antinomia consciente-inconsciente típica del nihilismo imperante en la visión del mundo actual, cuando se le preguntaba cuál fuese el rasgo distintivo de su modo de entender el psicoanálisis con respecto a otros, a Jung le gustaba responder que desde el punto de vista estrictamente analítico no existía una orientación particularmente propia de él. Por lo que concierne a la fase analítica de la terapia, Jung declara que ninguna teoría u opción técnica lo distingue de los otros en modo especial. Según el caso podía recurrir a referencias e instrumentos freudianos más que a los adlerianos o viceversa. Si el objetivo en tal nivel es balancear la prepotencia de la irracionalidad psíquica reconduciendo lo vivido personalmente a mejores razones, con la intención de reducir los síntomas y recalibrar la adaptación existencial, entonces, la concepción psicosexual de Freud o la visión centrada bajo los conflictos de afirmación y reconocimiento de Adler, para permanecer en los grandes términos de la confrontación de ese tiempo, pueden funcionar muy bien. Quizá con una actitud más fluida y alguna variante de espíritu, Jung se adaptaba muy bien. No es en este nivel donde emerge y se diferencia en modo explícito con respecto de otras alternativas la específica originalidad de su concepción psicológica. Si el resultado de la terapia, obtenido mediante el método reductivo del análisis, es satisfactorio, sostiene Jung, no hace falta ir más allá. Pero si no lo es, la terapia tiene que guiarse, volens nolens, por los datos irracionales del enfermo. Aquí tenemos que seguir a la naturaleza, y lo que el médico hace, entonces, es menos tratamiento que desarrollo de los gérmenes creativos del paciente. Lo que tengo que decir comienza donde el desarrollo empieza y el tratamiento termina. Enseguida, Jung subraya explícitamente que su contribución original al desarrollo del proceso analítico emerge de los casos en los cuales el tratamiento racional del psicoanálisis reductivo no basta, resultando inadecuado a la pregunta de fondo de parte de los pacientes de encontrar sentido y finalidad a la vida. La elaboración del sentido representa, por tanto, el motivo específico del opus psicológico junguiano y determina una modalidad de relación con el inconsciente profundamente diversa de aquella del psicoanálisis tradicional, la cual permanece en un horizonte cultural anclado a la luz de la ratio y a una aproximación médico-reparadora que no pone en discusión el sentido y valor de la conciencia en relación con el potencial arquetípico del psiquismo inconsciente. A este desarrollo del procedimiento psicológico que se perfila más allá de los límites de la terapia analítica, Jung lo llama sintético-constructivo. Después de haber buscado reducir lo inconsciente a la razón y de integrarlo en el panorama de la conciencia del yo, la nueva tarea consistirá en crear una perspectiva simbólica, expresión común de los componentes conscientes e inconscientes de la personalidad. Por tanto, un nuevo sentido de conciencia, fruto ya no más de un trabajo sobre el inconsciente sino, en sentido propio, con el inconsciente. Punto. Sentimiento, cohesión e intercambio. Bien visto, sin importar lo que diga Jung, en la conducción del proceso psicológico, incluso en la que predomina el método analítico, el estilo junguiano de confrontación con la psique se diferencia de otros estilos, de partida, por el rol de guía que la elaboración de los sueños tiene y mantiene siempre en el contexto de la terapia. Si históricamente fue Sigmund Freud el que señaló a la interpretación de los sueños como la vía regia para acceder al inconsciente, fue Jung, sin embargo, quien valorizó y aplicó coherentemente la genial intuición del maestro. La cuestión, naturalmente, es demasiado compleja y ameritaría mucho más espacio. Basta en este momento esbozar lo siguiente. Freud, a partir del método de libre asociación, partía del sueño como el primer pespunte para un reconocimiento de los conflictos del paciente y terminaba alejándose de tal inicio.
privilegiando el análisis de las fantasías y de lo vivido personalmente. De esta manera, el momento central de la terapia venía a ser el análisis de este material compuesto y proyectado sobre la relación analítica, lo que ha dado en llamarse análisis de la transferencia. Las imágenes oníricas, en buena medida, son comprendidas por Freud como expresiones oscuras del conflicto entre niveles psíquicos diversos, como un texto encriptado que debe ser decodificado para llevar a la luz su verdadero significado, el cual consistiría en su traducción en los términos razonables de una sana conciencia del yo. Desde esta visión, el sueño aparece en definitiva como uno de los materiales neuróticos sobre el cual opera el analista. Muchas veces aparece como el primero, cronológicamente hablando, pero no por ello es el más importante, ni, mucho menos, representa el gozne de la terapia. Para Jung las cosas están de modo totalmente distinto. Las imágenes oníricas son vistas como la expresión de la realidad psíquica en su conjunto y no como resultantes de un compromiso con las instancias yoicas. La visión junguiana reconoce la profunda alteridad y autonomía de la psique inconsciente respecto a los deseos y a los temores del yo. Más aún, el mismo yo en la trama onírica se reencuentra entendido como parte respecto al todo que lo envuelve y, en cuanto figura del sueño, está representado por aquello que es y por lo que vale desde el punto de vista del inconsciente. En este sentido, la realidad inconsciente puede relacionarse al campo, a la esfera del consciente en función compensatoria con respecto al punto de vista del yo, relativizando la unilateralización y las fijaciones de los complejos. Reflexionar en torno a las imágenes oníricas significa mucho más que un simple análisis del contenido, cuya tarea prefijada consistiría en traducirlas y contextualizarlas en los términos de la conciencia yoica. Sobre esta base, y más allá de ella, la terapia junguiana concibe las expresiones del inconsciente como fuente de inspiración para la actividad consciente, imágenes con función orientadora propuestas por el instinto psíquico. Permanecer fieles a las figuras del sueño, no alejarse de ellas en definitiva, como sería en el caso del método de libre asociación, sino permanecer y girar en torno a ellas, en una suerte de circunvolución, circunambulatio, psicológica. Es la vía practicada por Jung, siempre atento a no privar de sentido las imágenes oníricas mediante abstracciones y conceptualizaciones. Una pluma, una vela o un cuchillo son todas ellas figuras alargadas en el estudio de la Bergstrasse de Viena, podrían aparentar fácilmente un carácter fálico, bien entendido, si el contexto asociativo del paciente lo sugiriese. Podrían muy bien enriquecerse de tal valencia. Sin embargo, para Jung, la pluma mantendrá siempre su cualidad específica como instrumento conectado con el significar propio de la escritura. La vela con el iluminar y el cuchillo con el cortar, y a esta especificidad se hará siempre referencia puntual para no desnaturalizar el influjo psíquico, sino más bien acoger la modalidad y el sentido peculiar de proyecto. La relación, que así se puede generar entre la conciencia reflexiva y su matriz de imágenes, expresa el sentido de una confrontación entre niveles psíquicos opuestos que dialogan en una configuración de conjunto. El estilo riguroso de trabajo con los sueños, y lo conductor desde los inicios del tratamiento analítico, es el caos en el cual toma forma y se hace posible el desarrollo sintético, constructivo de la interacción con el inconsciente que Jung reconoce como su original contribución a la psicología profunda. Por tanto, si es verdad que por aquello se relaciona con la fase analítica del proceso psicológico, entendida en stricto sensu, la aproximación junguiana puede utilizar instrumentos teóricos y técnicas comunes a otros abordajes, sin prejuicio ni alternativa de principio, sin reivindicar algún sistema explicativo propio respecto al hecho psíquico. Por otra parte, es irrefutable que su diversidad de espíritu tiene raíces profundas, que se evidencian desde las premisas del procedimiento. La diferenciación psicológica de la conciencia y la relativa integración de las porciones asimilables del inconsciente proceden, de la primera sesión a la última, a la par de una mutua influencia entre las partes. Una recíproca obra de contaminación afectiva, por decirlo de alguna manera, de familiaridad, que en el plano simbólico corresponde al crecimiento del sentimiento intrínseco de la personalidad. El papel crucial del sentimiento, en tanto que función psicológica de orientación, es quizá el rasgo que más distingue al espíritu junguiano, en relación con el inconsciente, de aquellas otras concepciones racionalistas que oscurecen la psicología de nuestro tiempo, incluso en el psicoanálisis.
coludiéndose perversamente, de esta manera, con la persistencia racionalista del consciente colectivo. Este es un motivo determinante que concierne a la humanidad actual en su conjunto bastante más allá de los problemas de tipología personal de los individuos. En efecto, desde el punto de vista psicológico, la función del sentimiento da el sentido de la relación, tanto en dirección extravertida con los otros y lo otro, como por vía intravertida con nosotros mismos y nuestras propias instancias interiores. El sentimiento da la medida de lo que es posible en la comunicación entre las partes. En cuanto tal, está funcionalmente conectado con el eros, con el factor de cohesión y de intercambio entre diversos, aquello que más se necesita en la recuperación de una conciencia adecuada para una humanidad que está desconectada, tanto de sí misma como del propio contexto. Punto. La cuestión, obviamente, es enorme y no se puede ciertamente liquidar en un esbozo. Aquí nos limitamos solamente a ponerla como trasfondo, doliente, pero también preñante, de aquello que el trabajo en la transformación psicológica de las conciencias puede contribuir para la renovación ética de la visión del mundo. La familiaridad entre el hombre y sus sueños es la piedra angular de este esfuerzo de unión entre naturaleza y civilización, entre el instinto interior desatendido por la humanidad contemporánea y la coacción ansiosa que la empuja, ciegamente, en dirección extravertida entre omnipotencia e impotencia, entre sentidos de culpa y responsabilidad. Interactuar con el inconsciente. Si el nexo psicológico entre el yo y las imágenes psíquicas, entre la reflexividad de la conciencia y su matriz arquetípica, se anuda llevando adelante con rigor y devoción la interpretación de los sueños como disciplina. Un salto cualitativo de conciencia simbólica se puede lograr mediante el método de interacción directa con las figuras del inconsciente, que pone al centro de la propia visión psicológico-individuadora. Estamos hablando de la imaginación activa. Llegamos así, a la perspectiva sintético-constructiva en la cual la originalidad específica de la psicología junguiana hace explícito todo su potencial. El trabajo con los sueños, que constituye la base, configura una suerte de diálogo a distancia entre el yo y las personificaciones del inconsciente. El espíritu es de intercambio, visto también como recíproca influencia entre niveles psíquicos. Pero se trata de un diálogo, justamente, que se tiene a distancia. Cuando el sueño sucede el yo duerme inerme incluso se encuentra soñado, cuando después el sueño se ha recordado y se reflexiona en las hipótesis del análisis. El sueño ya habrá desaparecido, estará en otra parte y se le dará una interpretación. Sobre tal distancia se apoya, en efecto, la posibilidad misma de la interpretación, tradicionalmente entendida, la cual por propia naturaleza requiere un margen de distanciamiento entre el sujeto indagante y el texto indagado. Por el contrario, y a favor del desarrollo del análisis de los sueños, el método imaginativo proyectado por Jung prevé que entre las partes se establezca un encuentro más cercano. El yo y las personificaciones de la psique autónoma, que no son diversas de aquellas experimentadas en el nivel onírico, recíprocamente deben encontrarse sobre un plano intermedio de confrontación imaginaria, ni del todo consciente ni únicamente inconsciente, para dar lugar a una suerte de sueño con los ojos abiertos. Daremos ahora una breve y esencial descripción del procedimiento junguiano, poniendo en evidencia sobre todo el sentido propiamente activo que lo distingue. Jung, ya de avanzada edad, observó cómo la importancia que él atribuía a la facultad imaginativa era crecientemente aceptada por la comunidad científica, siendo que él mismo, desde el inicio de su obra, fue casi el único en señalarla como terreno privilegiado para la elaboración psicológica. Hoy lo damos por descontado, ya que es tan ingente la variedad de interpretaciones que en el curso de los años se han delineado. Pero esto acaeció, comentaba Jung, solo bajo un cierto aspecto. La atención al desarrollo de la fantasía quedó confinada a favor de la emergencia de imágenes psíquicas, con el fin de tomar conciencia de ellas, o simplemente con el fin de obtener un efecto catártico. Pero por lo que concierne al diálogo activo entre la conciencia del yo y los contenidos inconscientes que afloran desde la fantasía, el espíritu de los tiempos simplemente lo ha pasado por alto. La propuesta junguiana en tal sentido ha quedado en plena soledad y, a decir verdad, salvo raras excepciones, resulta incluso olvidar en el ámbito de la misma psicología analítica profunda. Por el contrario, para Jung promover la confrontación ética entre el yo y el inconsciente es en definitiva la cuestión crucial, a favor de una actitud simbólica de la mente capaz de trascender la acentuada antinomia constelada entre los opuestos psíquicos.
racional irracional, consciente inconsciente, etc., en la visión actual del mundo. Por tanto, en la aproximación psicológica, la imaginación desde la perspectiva junguiana es fundamental que no se la limite a una fruición contemplativa y interpretativa, en la acepción ordinaria del término, de aquello que emerge desde el inconsciente, sino que correspondientemente haya una participación activa del yo en el desarrollo de tal experiencia. Para tener una idea del procedimiento, es posible distinguir 4 fases principales. Lo anterior obviamente no deberá ser entendido literalmente, ni en sentido lógico ni en sentido cronológico, tiene solo una utilidad expositiva. 1. Vaciamiento de la mente. Se trata de una condición de partida que es común a muchas tradiciones meditativas y que, en línea general, corresponde a mantener la concentración sobre la imagen que se está tomando como referencia o sobre el estado afectivo, el humor desde el cual puede surgir un evento psíquico. En esta fase es importante evitar cualquier interferencia y dejar que resbale cualquier tendencia propia de la distracción. Es una obra de tenacidad y paciencia, padeciendo las tentaciones divagadoras y devaluadoras que proceden del yo, el cual no cede fácilmente su posición de control. 2. Dejar que suceda el evento psíquico. Si la primera condición ha sido satisfecha, jamás puede ser calificada a priori, igual que para una psicoterapia, en el curso del tiempo, se podrá apreciar una modificación que da el sentido al evento psíquico. Es imposible generalizar, para cada uno será diferente, en función de su propia personalidad y de la respectiva tipología psicológica. Jung decía que mantener la atención profunda sobre la imagen, por decirlo así, la preña, del alemán Betrachten, que da la idea de una gravidez animal. Si el punto de partida es una imagen ya formada, por ejemplo una figura de un sueño, ¿se notará alguna variación? Si, por el contrario, se ha partido de un estado afectivo, podrá haber quizá una modificación de este estado o, a partir de ello, se formará una imagen visiva, acústica o sensorial. Es importante mantener siempre la atención sobre la imagen para que el proceso no interrumpa su fluidez. Por ejemplo, puede fijarse en forma estática o viceversa, puede acelerarse de modo excesivo, como cuando se salta de una imagen a otra, a modo de un caleidoscopio. Obviamente, también en este nivel las diferencias tipológicas traen actitudes y riesgos diversos. 3. Objetivación. Es otro punto importante representar de alguna forma definida el evento imaginario, imaginal, no solamente para fijarlo en la memoria, lo cual es indispensable, como para los sueños, los cuales parecen ser hechos de material evanescente, sino que, justamente como acaece en los sueños, hay otra razón todavía más profunda. Para que se pueda establecer una confrontación real con las imágenes del inconsciente, estas tienen necesidad de nuestra ayuda para personificarse, necesitamos prestarles un cuerpo material de palabras, formas plásticas, colores, música u otras cosas. Es un acto de devoción por el que se acepta relacionarse con las figuras de la psique como realidades distintas de nuestro yo. De esta forma estaremos llevados a tomarlas más en serio sin reducirlas a nuestro capricho, y, por otra parte, como ha sido atestiguado por el pensamiento mágico de culturas arcaicas, se logrará también una defensa contra los riesgos de posesión. Ambas condiciones son indispensables para que surja la confianza en un verdadero diálogo entre los componentes psíquicos de la personalidad. 4. Confrontación ética con el inconsciente. Por las 3 fases que hemos hasta ahora distinguido, el método imaginativo junguiano no se diferencia excesivamente de otras vías más tradicionales de meditación. Desde el inicio, muchas de las peculiaridades que se han visto hasta ahora, preparan con claridad la cualidad propiamente psicológica de la imaginación activa, pero, en su conjunto, la diversidad específica se manifiesta en la 4ª fase, cuando el evento imaginario, imaginal, se ha configurado y según el yo tendrá que tomar posición en su interior para influir en su resultado. Esto es lo que da el resalte a la valencia activa de procedimiento. Si no fuese así, la actitud yoica de la personalidad se quedaría pasiva con respecto al desarrollo de una situación psíquica que le concierne íntimamente, lo cual evidenciaría, por vía de los hechos, que la realidad psíquica no ha sido tomada verdaderamente en serio. En la realidad concreta, en efecto, ¿acaso podremos permanecer indiferentes al desarrollo de una situación dramática con la cual estamos comprometidos? ¿Acaso nos quedaremos impasibles mirando cómo se consume nuestra casa cuando se quema?
En la confrontación con la realidad interior, el yo debe tener la misma actitud de empeño que tendría frente a un problema que se le ponga concretamente en el mundo. De otra forma sería solo ficción, una evidente pseudo relación con el inconsciente psíquico. La tradición alquímica sabía muy bien la distinción fundamental de cómo nos relacionamos con la realidad de las imágenes internas. A ella Jung hace una referencia explícita en la formulación de su propio procedimiento. La alquimia, en efecto, distinguía con claridad la fantasia, el gozar pasivo del fantasear, del vera imaginatio, el empeño ético en el pedir y dar respuesta a las imágenes que se manifiestan. Con la imaginación activa, la psicología analítica profunda asume la herencia de la tarea de los alquimistas de reactivar la función espiritual de relación con el fundamento inconsciente de la naturaleza humana. Punto. Simbolismo e imaginación. Aunque sea dicho solo resumidamente, ya que el argumento es vastísimo y ameritaría un tratado específico, es indispensable hacer referencia a lo siguiente. El motivo simbólico de la imaginación activa está estrechamente ligado con un tema fundamental que Jung enfrenta en la concepción de sus tipos psicológicos, la cuestión de la función inferior. La idea de los tipos psicológicos contiene muchos aspectos de gran valor en el plano histórico y actual. Ciertamente, representa un estímulo para relativizar la psicología del yo y la unilateralidad de su forma de conciencia. En este sentido, el texto de Jung es de hecho psicológico y no solamente un libro de psicología. Tomaremos aquí un aspecto particular que en su ser aparentemente pequeño, expresa la cuestión crucial del desarrollo psicológico de la personalidad, justamente, la inferioridad psicológica, que se puede también definir con Hillman dimensión abismal. Daremos solo un recordatorio esquemático de la estructura base de la tipología psicológica junguiana. Como signo gráfico representativo, imaginemos una cruz griega de brazos iguales. En el vértice superior de la línea vertical pongamos la función superior, o función dominante, es decir, la modalidad consciente más especializada y eficaz a partir de la cual una cierta persona se relaciona preferentemente con el mundo. Llamemos a esto, como ejemplo, el norte de la personalidad. Sobre la línea horizontal, dispongamos dos tipos diversos de funcionamiento que pueden estar en conexión con el punto de vista consciente, pero que también pertenecen al trasfondo psíquico. Son una zona de confín que delimita el campo de la conciencia yoica de las expresiones del inconsciente, les llamaremos este y este. Por último, está al sur, en el vértice bajo de la línea vertical está la función inferior, o función negada, es decir, aquellos aspectos de nuestra personalidad que por propia naturaleza, y no por defecto, son irreductiblemente inconscientes. Habituados a identificarnos con el norte, con el punto de vista unilateral del yo, las más de las veces tendemos a devaluar nuestra función inferior, a escondernos, a culparnos. Se trata, en efecto, de aquel lado de nosotros que se adapta menos fácilmente a las circunstancias, allí donde con mayor frecuencia encontramos problemas y sufrimos. Por otro lado, es en este ámbito en donde vivimos las más intensas emociones y, al menos alguna vez, encontramos la verdadera felicidad. Todo aquello que realmente nos sorprende pasa por ahí. A Jung le gustaba repetir que la función inferior es la puerta a través de la cual pasan nuestro ángel y nuestro demonio. En correspondencia con estos puntos cardinales, Jung propone que consideremos 4 funciones psicológicas típicas que representan los puntos de referencia para comprender las posibles diversidades del funcionamiento individual en el nivel de la actitud de la conciencia. 2 de ellas, el pensamiento y el sentimiento, son descritas por Jung como funciones racionales, en cuanto que ambas ejercitan una función ordenadora sobre la experiencia de la vida reconduciéndola a criterios cognitivos o valorativos. El pensamiento, en especial, procede definiendo la realidad según un canon de tipo verdadero o falso, mientras que el sentimiento ordena la experiencia de la realidad mediante juicios de valor del tipo bueno o malo. Se trata de modalidades de funcionamiento racional opuestas entre ellas, en cuanto que en la mentalidad colectiva parecen separadas y difícilmente conciliables. O al prevalecer una u otra, la valencia que sucumbe caracteriza la tendencia inconsciente. Las otras 2 modalidades básicas tomadas en consideración por Jung para describir las posibilidades del funcionamiento consciente son la sensación y la intuición, es decir, respectivamente, la facultad de relacionarse con la realidad por aquello que es, asumiéndolo por cómo se presenta, y, viceversa,
la facultad de conectarse a una situación tomando los posibles desarrollos. En buena medida el tipo psicológico sensacionista se apega, o permanece, en el dato de hecho. El intuitivo ve la situación en su conjunto, incluyendo lo que está a la vuelta de la esquina. Ambas modalidades de funcionamiento de la conciencia son llamadas irracionales por cuanto sintetizan simplemente percepciones respecto a las cuales no ejercitan un particular rol de ordenamiento, es decir, no emiten juicio alguno. Todo esto se vuelve más complejo por la distinción ulterior entre dos tipos de actitudes, disposiciones, intravertida-extravertida, que tienden a caracterizar el funcionamiento preferencial de la conciencia en una dirección más que en otra. El predominio de la intraversión determina una mayor confianza en la experiencia interior y, viceversa, la disposición extravertida confía más en el relacionarse al exterior. Cada una de las modalidades de funcionamiento privilegiado de la conciencia se conjuga así con rasgos específicos dados por la orientación intravertida-extravertida, las cuales al predominar caracterizan la personalidad. Baste, por ahora por obvia necesidad, este desarrollo sintético del esquema de la tipología psicológica. Nuestra atención recaerá particularmente sobre el tema de la función inferior, ya que, como se ha dicho, ella representa la raíz inconsciente de la personalidad. Por analogía podemos compararla a la raíz del árbol, la cual por su naturaleza pertenece al subsuelo dando savia al tronco y al follaje, partes visibles de la planta. Jamás tendría sentido llevarla a la luz, desenraizarla, porque estaría comprometida la vida misma del árbol en su conjunto. El concepto junguiano de inconsciente colectivo está íntimamente conectado con la realidad inferior de la psique, en cuanto que permite distinguir de la dimensión personal del inconsciente una dimensión más profunda que pertenece al potencial psíquico de la especie, el cual, por sí mismo, tiene un valor transpersonal. El inconsciente personal al cual esencialmente se refiere Freud mira los mecanismos de formación del consciente y a sus productos seleccionados en el ámbito de los conflictos de adaptación a la realidad que cada individuo debe enfrentar como problema. Obviamente, Jung mantiene la atención a este nivel que de alguna manera representa el prius de cualquier análisis psicológico, pero no se limita a esto. Jung considera la dimensión profunda de la psique inconsciente como la raíz arquetípica propia del potencial humano que ejercita funciones de estímulo y de renovación en el campo de la conciencia. Tomado según esta perspectiva, el inconsciente no aparece ya como la tierra de conquista para la expansión de los proyectos yoicos, sino como fuente infera, abismal, de inspiración, matriz arquetípica de la vida consciente. Poder relacionarse psicológicamente de manera vital con la dimensión inferior de nuestra personalidad es, por tanto, el verdadero problema al cual está conectada la posibilidad de desarrollo de la humanidad actual, cosmovisión e imaginación activa. En el plano de la psicoterapia, todo el trabajo propedéutico del análisis está orientado al ensanchamiento del campo de la conciencia y, en la medida de lo posible, a la integración de porciones de vida inconsciente. Si miramos a través de los lentes de la tipología, esto corresponde a compensar y relativizar la perspectiva unilateral de la conciencia del yo y de su tendenciosa identificación con la función superior en la adaptación a la realidad, lo que hemos designado como norte. Las funciones dispuestas sobre la línea horizontal este-oeste representan más o menos el límite de expansión de la conciencia y el umbral de la integrabilidad del inconsciente. En cuanto tales, son llamadas por Jung auxiliares. En el punto más bajo de la vertical, se encuentra el sur. Ahí está la función inferior con la cual se juega la posibilidad de reformular el intercambio creativo con el potencial arquetípico de la psique humana. A esta tarea Jung ha ligado el sentido de su obra. Se configura así una meta para la reflexión psicológica que trasciende las finalidades médico-reparadoras del psicoanálisis tradicional y toca el tema generalmente humano de la transformación de la relación con la realidad, del sentido mismo de la conciencia, y en última instancia, de la visión que se tenga del mundo. Para este fin, palpablemente diverso de la perspectiva analítica, será necesario formular un estilo de relación con la psique propiamente innovadora, dirigido a relativizar el empuje heroico del control yoico de la experiencia, al interpretarla y gestionarla, lo cual resultaría vano frente a la nueva tarea de crear armonía entre las partes. A pesar de ello, siempre será necesario el intérprete y el gestor. Resulta esencial ahora establecer un lugar de encuentro sobre el cual todos los componentes de la personalidad, consciente e inconsciente, puedan confluir.
Sobre este terreno el yo podrá poner sus preguntas y avanzar sus propias hipótesis de significado escuchando e interactuando con el punto de vista emergente del inconsciente. El yo podrá así aprender a sacrificar la propia vocación solipsística y la psique arquetípica tendrá canales por los cuales correr para irrigar la conciencia, sin abrazar la alternativa seca del hundimiento o del desbordamiento. Sobre este terreno imaginario, imaginal, de confrontación y diálogo entre el yo y las personificaciones del inconsciente madura una conciencia psicológica que puede llevar a la humanidad actual más allá del árido racionalismo que perdura en la colectividad dominante y la precipita en el nihilismo. El modelo de la imaginación activa introducido por Jung responde en modo específico a estas exigencias configurando una nueva actitud ética hacia la responsabilidad. Como se ha argumentado hasta ahora, en efecto, representa una vía practicable, originada en el laboratorio psicológico por la cual, individuo por individuo, analiza las descompensaciones de la conciencia occidental, que ha llegado a ser ahora paradigma global para toda la humanidad contemporánea. No se trata, por tanto, de una variante utópica que sea asumible por infatuación ideológica, sino algo que surge justamente de lo íntimo de la crisis de sentido y valor que aflige a nuestra condición humana. Esta vía de la imaginación constituye una disciplina de elaboración intravertida, una cultura de la interioridad, que aspira a reconectarse a la visión del mundo para enriquecerla de un valor agregado inestimable el cual, de otra manera, es imposible de obtener. Si se leen las consideraciones finales con las que Jung concluye su tratado dedicado a los problemas derivados de la práctica psicoterapéutica, impresiona constatar cómo la cuestión psicológica y aquello que la psicología analítica profunda puede dar a la colectividad, sobrepasa la percepción ordinaria, mucho más allá de la función médica, dirigida a la readaptación dentro de los actuales ordenamientos, está reconocida como el lecho para reanimar del sentido apagado y reseco de lo social, político y ambiental. La necesidad de que la conciencia del hombre contemporáneo se desidentifique del totalitarismo morboso del yo es la verdadera prioridad a enfrentar. No podemos tener esperanza alguna si eso no sucede primero en la interioridad del hombre mismo. Aquí está la raíz de la locura de cualquier totalitarismo. Nada hay verdaderamente nuevo bajo el sol, culturas y espiritualidades antiquísimas, basta pensar en la tibetana, han cultivado desde siempre la conciencia, pero justamente ha de ser redescubierta en términos propios y auténticos de la mentalidad del Occidente. No basta que se la enseñen del exterior, es desde allí, de donde viene la descompensación más grave, de allí debe venir también la solución. Sobre el plano psicológico, la imaginación activa expresa una práctica que ha madurado en el cauce del análisis de lo profundo, el cual disciplina la relativización del punto de vista del yo en la interacción con las figuras interiores de la psique, abriendo la posibilidad de percibir el andar sincronístico de la realidad, es decir, de aquel sistema simbólico de correspondencias entre eventos interiores y eventos externos, más allá de los nexos causales que a nosotros nos resulta sensato establecer. A través de ella se hace posible abrirse a la percepción responsable del unus mundus, la conexión intrínseca entre los acontecimientos que, en el ir y venir de las tramas internas o externas gobiernan nuestras existencias, más allá de nuestra capacidad de darnos explicaciones. Los recorridos individuales que se mueven en tal sentido son, por el momento, gotas en el mar frente a las dificultades oceánicas del mundo contemporáneo, para que se produzca un nuevo movimiento de conciencia ética, de base psicológica, aun cuando pueda parecer poca cosa, confinado como está en un pequeño conjunto de experimentaciones individuales, es, sin embargo, de incomparable valor. De cualquier manera, queda la única vía atendible, porque se origina justo allí de donde proviene la ruptura más profunda en la visión actual del mundo, la interioridad psíquica propia del hombre mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar clic en me gusta, comentar y compartir. Hasta la próxima.